Quisiera que me acompañen a Segunda Reyes, capítulo 5. Y es una historia conocida, seguramente la mayoría la ha leído, la ha estudiado, y si no, la estará conociendo ahora. Pero me gusta porque allí enseña, el profeta Eliseo tiene un encuentro con una persona que tiene una postura, tiene un lugar, tiene una posición, tiene un renombre, y esta persona tiene una condición por lo cual decide acercarse a Dios, acercarse a buscar sanidad, acercarse a buscar que su condición física sea restaurada. Pero lo más maravilloso de esto que vamos a leer es que Dios hace las cosas a su manera. Y esto hay que recordarlo, porque Dios no actúa conforme a lo que a nosotros nos guste o a la manera que a nosotros nos parece. Dios siempre actúa conforme a su soberana voluntad. Él es soberano, Él decide, Él determina, Él maneja los tiempos, aunque a nosotros a veces nos pareciese que no es el momento, que necesitamos que actúe ya, que lo haga ya, pero el Señor sabe lo que hace con nuestras vidas. Amén. Y ahí está el trato, ahí está la formación, ahí está el cuidado que el Señor tiene con nosotros. Segunda Reyes, capítulo 5, versículo 1, ¿lo tenemos? Dice allí la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey, ¿de qué? De Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre, y destaca la palabra, era valeroso en extremo. Era muy valiente. Era de esos que le decían: necesitamos hacer algo y contá conmigo, vamos para el frente. No estaba tal vez dudando si el ejército contrario era más grande o si era más temible la nación con la cual se iban a enfrentar. Era alguien valiente, era alguien que estaba predispuesto a dar el extra, era alguien que estaba dispuesto a dar todo en pos de conseguir un resultado positivo. Jugaba para ganar, podríamos decir. Pero tenía una condición, porque termina diciendo así el versículo 1, pero era ¿qué? Pero leproso. Entonces, este varón que tenía un prestigio, que era el mayor general del ejército de los sirios, que era reconocido, que era valiente, que era determinado, que tenía un lugar de privilegio en la sociedad, era reconocido, donde pasaba todos lo veían y sabían quién era Naamán. No hacía falta que él diga soy Naamán, ya la gente lo tenía visto. Tenía una condición, tenía lepra. Y la lepra, hoy hay tratamientos los cuales puede ser curada. Queda muy poco, esa enfermedad se fue como perdiendo por esto de cómo se fue cuidando la piel. Pero en ese tiempo no había una cura. Y cuando aparecía la lepra, automáticamente aquel que era leproso quedaba condicionado, aquel que era leproso quedaba excluido, aquel que era leproso era quitado de la sociedad, era quitado de su trabajo, de su familia, porque la lepra era contagiosa. Entonces, este hombre tenía esta condición que todo su, podríamos decir, sus reconocimientos, todos sus privilegios, su posición iban a ser perdidas a causa de la lepra. Esta enfermedad que es infecciosa, estudiaba un poquito porque me gusta que dice que lo que va deteriorando es la piel, el exterior, y después luego va consumiendo hasta llegar a los órganos internos, pero comienza por fuera, hasta llegar a lo que está dentro. Y la lepra es como la tentación o el pecado, porque viene de afuera y una vez que nos abrazamos termina inculcándose adentro y llevándonos a la perdición. La lepra también afecta a los nervios que son exteriores. Entonces empieza a dejar endurecido el rostro, porque generalmente comenzaba en el rostro, en las extremidades de la oreja, de la nariz. Y me gustaba, ¿no? Porque esta persona que tenía una posición importante, privilegiada, estaba con esta realidad que lo iba a dejar afuera
de todo lo que él había logrado con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, con tanto esmero. Pero este era un soldado y los soldados se ponían armaduras. Los soldados se ponían sus capas, sus ropas, y de alguna manera todavía no era visiblemente sabido de su condición. Pero vamos a leer un poquito más. Esta armadura que ocultaba, esto que lo mantenía desapercibido, que estaba en lo oculto, mientras nadie sabía, hasta que en algún momento iba a ser expuesto, hasta que su condición ya iba a salir el rumor, por así decirlo, y todos iban a saber que Naamán era leproso, iba a terminar perdiéndolo todo. Pero dice un poquito más, me gustaría leer, quédense ahí en Segunda Reyes, vamos a volver, ¿sí? Pero vamos ahí a Juan capítulo 3 y vamos a leer allí lo que dice San Juan con respecto a Jesucristo. Porque Jesús vino a este mundo, recién reconocíamos la obra de Jesús en la cruz, el venir a morir por nuestros errores, por nuestros pecados, sin tener nosotros ningún mérito, simplemente fue su gracia, fue su amor para con cada uno de nosotros. Y vino y dio su vida y al tercer día resucitó y nos dio la gracia, la salvación, la oportunidad de ser limpio de la condenación eterna que es el pecado. Pero en Juan 3, versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo, y los hombres amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas que la luz. Jesús vino a resplandecer, a traer esa luz, a traer que podamos abrir nuestros ojos y conocer la verdad. Pero los hombres, las personas, el ser humano, prefirió la oscuridad. ¿Para qué? Y dice allí, dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿cómo? Eran malas. Entonces la condición que cada uno de nosotros caída siempre nos va a llevar a hacer las cosas en lo oculto, en lo secreto, en mantenerlo sin que nadie lo sepa, a mantenerlo sin que sea expuesto, porque mientras está en la oscuridad no se ve, mientras está en lo oculto nadie se entera. Pero viene Jesús a traer esa luz, a alumbrar, pero no para juzgarnos, sino para decirnos, esto que estás haciendo está mal, yo quiero perdonarte si lo reconoces, si te acercas a mí. Dice un poquito más, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en qué? En Dios. Entonces muestra allí la evidencia de aquel que no está entendiendo lo que hace, o mejor aún, entiende lo que hace y prefiere esconderlo para no ir a Cristo, para no reconocerlo, para no rendirlo, para no arrepentirse, para no humillarse, para no decirle, Señor, esta condición, esto que estoy abrazando, esto que termina aborreciéndote, te lo quiero mostrar, me lo quiero sacar de encima, sino que lo esconde porque dice que aborrece la luz para que sus obras no sean reprendidas, para que Dios de alguna manera no le diga, esto que estás haciendo no está bien, esto que estás haciendo no es saludable, no es bueno, no te va a sumar en nada. Pero aquel que practica la verdad no tiene nada que esconder. Aquel que se abraza al ADN de la palabra, aquel que se abraza al ADN de Cristo, no está escondiendo nada, es sincero, es transparente y se presenta y viene a la iglesia y se muestra tal cual es, tal vez con miles de errores, tal vez con miles de argumentos, tal vez con un montón de cosas que deben ser transformadas aún porque estamos en el proceso, pero viene a presentarse tal cual es delante de Dios, viene a mostrarse a la luz para que sea manifiesta sus obras, para que se vea que lo que hace lo hace de corazón para el Señor. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en la luz de Dios todo se manifiesta. No hay nada que quede oculto. Y a veces tenemos un mal pensamiento de mientras lo tenga escondido debajo
de esta armadura, mientras lo tenga escondido debajo de este escudo, mientras lo tenga escondido debajo del saco y nadie se entere, no pasa nada. Y es verdad, lo que estamos alrededor podríamos decir, no pasa nada. Pero Dios todo lo sabe, a Él nada se le escapa. Entonces hay que tener un cambio radical en la manera de pensar para entender lo que recién nos decía el pastor, que el temor de Dios genera la obediencia. Si no hay temor de Dios, difícilmente puede abrazar el ADN que Dios me enseña en la palabra. Pero volvamos allí a Segunda Reyes. Muchas veces queremos recibir los beneficios de Dios. Ahora vamos a ver a Naamán, este hombre que, como les decía, tenía una condición. Muchas veces queremos recibir sus beneficios, queremos recibir su sanidad, queremos más de Él, pero a nuestra manera, a nuestra forma, haciendo cosas que tal vez las tenemos escondidas y viniendo a Dios a que Dios sane, a que Dios me liberte, a que Dios me ayude, a que Dios me dé una puerta de trabajo, a que Dios restaure mi matrimonio, a que Dios alcance a mis hijos, pero sigo teniendo cosas escondidas. Cosas que Dios no es ajeno, lo sabe, lo pesa. Y Él quiere ayudarte, pero cuando estamos con esa actitud de esconder, Él no puede hacer nada. Dice Segunda Reyes 5, versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahora dense cuenta que la condición de Naamán no era oculta en su hogar, porque cuando llegaba a su casa se sacaba la armadura. Cuando llegaba a su casa tenía que bañarse. No iba a andar todo el día con la estructura de general. No se iba a acostar ahí con la capa. Toda la mujer le iba a decir: ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando con vos? Se pegaba una ducha de vez en cuando, ¿no? Los varones dicen amén cuando vienen de trabajar. Pero en la casa se veía la realidad. Y vieron que a veces pasa que los varones, hablo a los matrimonios, vienen a contarnos a veces los varones las quejas de sus esposas, que me dice esto, que me dice lo otro, y yo les digo: escúchala, porque lo que te está diciendo sabe más que todos nosotros lo que te está diciendo. Muchas veces pasa que nuestra esposa es la primera que sabe cómo somos en realidad, en casa. Porque para afuera nos ponemos la armadura, para afuera podemos ser el general, podemos ser el evangelista, podemos ser el presbítero, el adorador, el obrero de la roca, pero para dentro de la casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos saben cómo es nuestra condición, ven nuestra condición, ven si hay oración, ven si hay altar, ven si hay palabra, ven. Y después nos pasa que los hijos adolescentes no, tal vez se extravían, se alejan, y cuando hablamos nos damos cuenta que dicen: no, pero mi papá no es como Dios en la iglesia. Y es un dolor muy grande. Imagínense para nosotros que simplemente somos hermanos y nos duele. Imagínense el corazón de Dios, que Él todo lo sabe. Cuando estamos haciendo cosas con doble sentido o a escondidas, sin ser sinceros. Pero esta mujer que estaba allí, que era una israelita, le dice, conociendo la realidad de Naamán, que había un varón de Dios que si él se acercaba, él podía sanarle. Entonces dice el versículo 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Podríamos decir que Naamán empezó a saber de Dios, pero a través de una sirvienta, a través de una mujer que estaba allí ayudando a su esposa. No tenía un conocimiento genuino, real, verdadero, él mano a mano con Dios. Había oído de Dios a través de esta mujer. Pero fue a presentarle la situación, fue a contarle a su rey lo que estaba atravesando, y el rey, vamos a ver que el rey le da permiso para poder encontrarse con este
profeta del Señor. Y dice el versículo 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Claro, va a decirle al rey, el rey manda carta y le llega al rey de Israel diciendo: te mando a mi general, a mi preferido, te mando como a mi hijo a que lo sanes. Y cada vez te está buscando la vuelta para combatir. Este no quiere venir a conquistar, no quiere venir a la guerra. ¿Cómo voy a hacer yo para sanarlo, no? Pero dice el versículo 8, cuando Eliseo, y destaca algo, ¿el qué? El varón de Dios. Eliseo, alguien que conocía a Dios, alguien que pasaba tiempo con Dios, alguien que estaba en la intimidad con el Señor, que iba a lo secreto no para esconderse del Señor, iba a lo secreto para estar con el Señor. Pasaba tiempo en su presencia, oraba, buscaba, ayunaba, clamaba, leía la palabra, se preocupaba por tener el ADN correcto de representarlo. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y no lo estaba diciendo desde un lugar como diciendo acá está el profeta de Dios. No, sino desde un lugar con la convicción, la certeza, la seguridad de que era Dios quien lo estaba guiando a tomar las decisiones. Por pasar tiempo en su presencia, por estar rindiendo el corazón, por estar siendo genuino, verdadero, por estar siempre derramando su vida en el altar para que Dios pueda hablarle y él ser sensible a escuchar su voz. Entonces mandó a llamarlo para que sepa que a través de este profeta hay un verdadero Dios en Israel y en todo el mundo. Entonces me gustaba, ¿no? Porque Dios siempre va a tener una forma de llamar nuestra atención. Podríamos decir, a veces esperamos que no sé, baje el pastor Bruno después de predicar y nos dé la palabra de Dios ahí a nuestro oído, ¿no? Y gloria a Dios si te la da, porque es el servidor quien Dios le habla y nos baja la divina. Pero a veces también Dios nos habla a través de detalles, a veces también Dios nos habla a través de otros hermanos. Me pasaba hace 2 semanas hablaba con un hermano que me contaba una situación y dice: mi hermano me dio un consejo y era el consejo que necesitaba escuchar, pero como que no le di importancia. Después vino al culto y la palabra le dio el mismo consejo y salimos y estábamos ahí afuera comiendo un pati santo y me cuenta la situación y yo le doy el consejo y me dice: es lo mismo que me dijo y que me dijo la palabra. Y le digo: ¿y qué está esperando? Que baje el arcángel Gabriel y te diga: este es el consejo divino. Porque a veces esperamos como que no sé, que Dios nos dé una revelación, no sé, que veamos los ángeles, la gloria y ahí entender. No, Dios a veces usa a tu hermano de racimo. Dios a veces usa a aquel que vos decís: este me viene a decir algo. Y sí, si es de parte de Dios, tomalo, hermano. Porque a veces nos ponemos en una postura de que no, si no viene el pastor, si no viene mi líder, si no viene... No, Dios usa a quien quiere, como quiere, cuando quiere. El tema es que yo esté con ese corazón sencillo, dispuesto a aceptar el consejo, la corrección, aceptar lo que Dios me dice. Entonces, dice allí el versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio.
Me gusta porque allí vemos a un Naamán con sus caballos, en su carro, con su armadura, con su bandera representativa de Siria, con sus criados ahí, porque llevó ahí un grupo de guardaespaldas y de siervos, y se paró en la puerta de este gran profeta del cual había oído y esperaba encontrarse con el profeta. Y por allí Eliseo ni salió. Estaba re vago Eliseo, ¿no? Pero estaría haciendo otras cosas más importantes. Y le mandó a su mensajero. Y claro, imagínense para alguien que está esperando con toda su pompa, con todo su esplendor, con su chapa, para encontrarse con el gran profeta y que salga un 4 de copa. Y dijo, ¿qué pasó acá? Me está ninguneando, me está tomando el pelo. Vengo hasta acá, vengo a encontrarme con él, vengo a hablar cara a cara y me manda a este criado. Dios no obra conforme a lo que nosotros pensamos, planificamos o creemos. No se trata de encasillar a Dios a nuestra manera. Porque a veces como que esperamos que Dios actúe conforme a lo que yo ya me imaginé. No, voy a ir al culto, viene el culto de mujeres, voy al culto de mujeres, espero recibir esa palabra de Dios que la mujer es valiente, es poderosa, estamos arriba de los varones y se viene toda empoderada y viene Mari y te tira sumisa, sujeta y ahí, al lado del marido, sí señor. Si esta que me vino a decir estas palabras, pero viene a darte lo que Dios piensa, si el varón está agarrado al Señor, amén. Pero a veces pasa de que tenemos una manera, una forma, y queremos que Dios actúe a esa forma, a esa manera, a nuestros tiempos. ¿Cuántas veces pasa que tal vez estás atravesando una situación y por lo general siempre que hay una situación picante, una situación difícil, es donde más orás? Si tendríamos un termómetro de oración, seguramente los picos serían en los momentos que más necesitas. No debería ser así, pero por lo general cuando las papas queman es donde más hay clamor. Y a veces pasa que te arrodillás, las rodillas vírgenes, porque no se arrodillaban nunca, ¿no? Hace como 4 años. Y te arrodillaste, clamaste y le dijiste al Señor, ayúdame. Y estabas esperando que Dios al toque haga pim, pum, pam y listo, resuelto. Y Dios tal vez hizo silencio. Ay, cuando Dios hace silencio. Son los momentos más difíciles, pero son los momentos donde Dios más trata con nuestra vida. Es donde Dios más nos moldea, es donde Dios más nos enseña a confiar, a esperar, a depender, a seguir buscando, a no menguar, a no ser de aquellos que van corriendo cuando hay un incendio y después se apagó el incendio y ya no fueron más a golpear las puertas de los cielos. Dios está esperando que siempre tengamos a disposición. Pero a veces lo hacemos a nuestra manera y queremos que se haga en nuestros tiempos. Y Dios maneja sus tiempos, no los nuestros. Y Dios sabe cuándo es el momento correcto para auxiliarnos o no. O dejarnos pasar la prueba para que crezcamos, para que maduremos, para que aprendamos. Porque a veces somos hijos del rigor. Necesitamos aprender por medio del choque. Y vamos y nos golpeamos la cabeza contra la pared. Y nos duele. Y decimos, Señor, ¿por qué? Y Dios dice, porque sos un cabezón y fuiste corriendo a darte contra el ventanal. Y no entendiste, y va de vuelta hasta que te pegaste como 4 porrazos y ahí recién caíste y dijiste, sí, ahora entendí. Y Dios no está esperando que nos andemos golpeando, ¿no? Algunos somos medio cabezones, ¿no? Ya tenemos la cabeza curtida. Pero Dios nos enseña a través de la palabra para que aprendamos, para que tomemos decisiones sabias, para que no hagamos las cosas a nuestra manera. Entonces, vamos a Dios con nuestras fuerzas, con nuestras exigencias, nos paramos a la puerta de su presencia esperando recibir lo que merecemos recibir o creemos merecer. Y la pregunta es, ¿quién eres para merecer algo de Dios? ¿Qué está diciendo? Pero a veces nos equivocamos, nos confundimos y lo ponemos a Dios a la misma altura que nosotros. Y Dios es Dios. Nosotros somos polvo. Nosotros venimos de la tierra. Nosotros debemos recordarnos siempre a nosotros mismos que Él es nuestro Señor, que Él es Rey.
que Él es quien está por encima nuestro y de nuestras decisiones. Pero en nuestro enojo muchas veces, o en nuestros apuros, hasta nos animamos a discutir con Dios. Este Dios que no me contesta. ¿Para qué fui a la iglesia? ¿Para qué me puse el traje? ¿Para qué? Si después Dios no me respondió. Y Dios te está mirando diciendo, míralo a este muñeco, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta y creemos que Dios cumple capricho, que Dios corre tras nuestra manera de pensar, y no es así. Dios es Dios, debemos recordarlo siempre. Vamos a leer un poquito más. Entonces dice allí el versículo 11, y Naamán, ¿qué hizo? Se fue. Pues sí, pero pará, si Naamán había ido por la sanidad, pero se encontró con que Eliseo le mandó al mensajero y se enojó. Y dice que se fue, se estaba volviendo y enojado, como diciendo, este no sabe ni quién soy yo. Este ni me conoce, este cómo se atreve a no salir a verme, a hablar conmigo. Yo soy Naamán, yo soy el general de los ejércitos de Siria, el conquistador, el valiente. Tenía todo el currículum, ¿no? Para chapear ahí, sacarlo. Pero dice que Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ya tenía armado en su cabeza que todo lo que iba a suceder, ya lo había pensado, ya lo había idealizado, ya lo había de alguna manera llevado a su corazón y esperaba que así sea. Y se encontró que así no fue. Y vieron que a veces uno tiene un ideal de algo. Y idealiza y anhela y arranca un año nuevo y decimos 2025, este año te comeré como pan, porque estuvo leyendo ahí a Caleb, a Josué, dijo voy como un valiente. Ahora viene la primera prueba, viene la primera tormenta que sopla un poquito el viento, se cae un par de arbolitos y ya, opa, no sé si estoy para conquistar todo. Pues sí, ¿qué pasó? ¿No saliste como un valiente, como un campeón? Y ahora un poquito de viento, un poquito de lluvia te hizo retroceder. Porque déjame recordarte, va a haber tormenta, va a haber viento, va a haber pruebas, porque Dios así lo permite, pero es para que crezcamos en esa prueba. El tema es si yo sigo sosteniendo mi determinación o frente a la realidad que estoy viviendo, apichono, retrocedo. Naamán había ido con un ideal de cómo iba a resolver el asunto Dios, y estaba esperando que así sea, en su ideal, en su manera de pensar, pero se encontró que así no fue. Y esto lo enojó. Y a veces nos pasa lo mismo. Venimos a Dios con un ideal, con que Dios nos va a restaurar la vida, nos va a restaurar el matrimonio, Dios va a darme un mejor trabajo, me va a haber aumento de sueldo. Arrancaste a laburar y vos decís, Dios, dentro de un mes me van a ascender a gerente. Vos decís, tiene una fe tremenda el loco, ¿no? Pero a veces tenemos como un ideal medio evangeloco y le ponemos actitud, pero no va agarrado a la fe conforme a la voluntad de Dios. Está agarrado a una fe conforme a mi voluntad. Y ahí está el problema, porque ahí es donde nos sentimos que fracasamos, ahí sentimos que Dios nos falló. Y Dios en realidad no nos falló, nosotros mismos nos fallamos con toda nuestra idealización. Pero Naamán se estaba volviendo enojado y dice el versículo 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue como terminadísimo, loco, encascadísimo. ¿Te pasa que a veces va a hablar con un hermano que vos venís re contento a la casa del Señor, estás llegando ahí, los hermanos te saludan ahí, gloria a Dios, y vos decís, hoy me salto todo en el altar, hoy vengo con un gozo del Señor, estoy contento, y lo vas a saludar a tu hermano, hermano, Dios te bendiga, y el hermano ya te pone la cara pálida, la cara de pan triste y te tira para atrás. No, hoy no es buen día. ¿Deciste, hermano? Y en vez de alentarlo vos vamos a romper, vamos a alabar al Señor, vamos adelante, vamos a darle gloria. Y después está al lado el hermano y lo ve tan triste y vos decís,
Ni gana de aplaudir el loco, ¿no? Pero ya te contagió para mal, ya te cambió la perspectiva, ya perdiste todo el enfoque por un enojo, por un hermano enojado, por una situación, porque capaz que pasó y no te saludó el portero porque justo se dio vuelta. Y dijiste, no me saluda este portero. Y ya te la agarraste con el portero y el portero no te vio. Pero cualquier cosita hace que tu condición haga enojo y te quieras ir. Tal vez te quedas sentado, pero tu mente ya está en otro lado. Ya te perdiste la oportunidad de lo que Dios te quiere hablar, lo que Dios quiere hacer con tu vida hoy. Y a Naamán le pasó eso, un enojo que lo sacó de quicio, un enojo que lo sacó del eje y hizo que todo lo que invirtió para llegar hasta ahí, para encontrar la sanidad que necesitaba, ya fue. Usa el ejemplo de estos ríos de Damasco, ¿no? Que me imagino eran más limpios, más puros. Me dice, me manda al riachuelo ahí a lavarme los pies. ¿Qué te cree que soy de la isla? Dice, acá que vive en Alem. Le pinta, ¿no? Como que no se puede rebajar, no puede ir a hacer lo que Dios le está diciendo. Pero dice allí algo precioso. Yo me ponía, a veces pasamos al altar, esta está buena. Porque vieron que a veces hacemos el altar acá y hay un tiempo de oración, de búsqueda. Y a veces esperamos que no sé, que baje Dios mismo y venga la mano de fuego, un carro de fuego y te levante, ¿no? Y te lleve. Y no le pones ni siquiera actitud en tu corazón, intención de búsqueda, ni siquiera te arrodillás a orar. Simplemente estás esperando que algo suceda. Y a veces pasa eso. Te metes en el altar y esperás que algo sobrenatural suceda, que Él te toque y te cambie para siempre, que Él te toque y ya se vaya ese vicio, se vaya eso que te tiene agarrado, eso que te tiene cautivo hace tiempo. Esperás el toque sobrenatural de Dios, pero no pasa. O peor aún, ves al que está a tu lado y vos decís, te está recibiendo todo, me está sacando toda la energía de Dios. Me está llevando todo, no me deja nada a mí. Y estamos más midiendo lo que le pasa al otro que realmente siendo sincero delante de Dios. Viniendo a decir, Señor, me está recostando, pero vengo a humillarme y vengo a poner esa porción de fe que has puesto en mi corazón en ti, porque creo que tú puedes hacer la obra. Y en vez de estar haciendo esa actitud de búsqueda, de humildad, de sencillez, estamos más midiendo lo que está pasando, estamos midiendo a ver si la canción que están cantando pega, si está buena, si el que está orando te está guiando bien. Medimos. Nos ponemos en un lugar que no nos corresponde. Y desde ese lugar, ¿saben qué? Nos olvidamos y perdemos todo lo que Dios nos quiere dar. Desde ese lugar terminamos echando a perder lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Porque esa no es la actitud correcta para acercarnos al Señor. Entonces dice allí el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, miren los que le van a aconsejar. ¿Quiénes eran? Sus criados, sus servidores. Naamán, el general, tenía la chapa ahí, bien puesta, con su armadura resplandeciente. Esto que Naamán le decía, limpiame el zapato, y le pasaban ahí. Ahora a esto le venían a dar consejo. Imagínense la postura que tenía Naamán. ¿A qué le suena? A un hombre que orgulloso, ¿verdad? A un hombre subido a un pony, a un hombre soberbio, un hombre altivo, a un hombre que está en una posición como que acá ustedes plebeyos no me pueden decir nada. Y saben, el orgullo de nuestro corazón es lo que no nos permite experimentar la gracia de Dios en nuestra vida. El orgullo del corazón nos deja fuera de todo lo que Dios quiere darnos. El orgullo de nuestro corazón es el que pone esa barrera para que Dios intervenga, para que Dios sane, para que Dios restaure, para que Dios transforme, para que Dios haga esa obra sobrenatural en nuestra vida. Dice Santiago 4:6, no lo busquen, Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios está con aquel que tiene una actitud humilde, una actitud sencilla, una actitud dispuesta a decir, Señor, te necesito. No es conforme a lo que yo creo, es como tú me estás pidiendo hoy. Quiero ser obediente, quiero escuchar lo que me dices y responder a tu voz.
Pero cuando hay soberbia, cuando me creo superior, cuando me creo altivo, cuando me creo que estoy por encima de los demás, termino siendo resistido por el Señor. Entonces vienen sus criados, estos que eran sus sirvientes, y se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Lo puso en perspectiva. Ahora miren qué sabiduría que había en el criado, que simplemente escuchó con atención lo que el profeta le había dicho, el mensajero del profeta, pero la sabiduría que había como diciendo: si te hubiese pedido algo re difícil, algo que es de tu estilo, de ir a quién hay que conquistar, a dónde hay que meterse, eso de valiente, tenés que subirte allá hasta arriba del Everest, y arriba del Everest levantarás tus manos y serás limpio de la lepra. Y capaz que todo ese desafío lo motivaba así: bueno, lo voy a hacer porque yo puedo ir hasta arriba del Everest, porque en su fuerza él creía que era todopoderoso. Pero le pone esa perspectiva para que pueda entender: te pidió algo re sencillo, no es más fácil de hacer que ir hasta algo más difícil. Entonces dice el 14: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. ¿Y qué? Y quedó limpio. Ahora, después de haber escuchado el consejo sabio de uno de sus criados y haber entendido y haber puesto en perspectiva lo que le estaba pidiendo, dice que descendió, se bajó de su ego, se bajó de su orgullo, se bajó de su altivez para ir en pos de ese río a lavarse 7 veces. Y a veces somos duritos de corazón, ¿no? A veces Dios nos pide cosas muy sencillas y estamos esperando, no sé, que Dios nos ponga una tarea más difícil. Si soy uno de tus grandes guerreros, poneme una prueba difícil. Pero nos pone una prueba sencillita y como que la pasamos por alto, no la llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque hay algo en el corazón que no está bien. Hay algo en el corazón que está endurecido, que está subido a un lugar que no corresponde, que está abrazando una posición, que está abrazando el orgullo. Y recordá, el orgullo te deja afuera, pero la obediencia y la humildad, conforme a la palabra, te hacen sensible y dependiente a Dios. Cuando él se bajó en obediencia y se zambulló en el Jordán, conforme a la palabra, su carne fue restablecida. Ya esta enfermedad que estaba padeciendo desapareció totalmente. Y recién ahí, una vez que comprobó que por medio de la humildad y la obediencia vio el resultado, el fruto, ahí la vida de Naamán fue transformada por completo. Ahí recién pudo experimentar la gracia de Dios sobre su vida. Ahí recién pudo entender que Dios tenía un plan también para con él. Pero muchas veces nos quedamos a la puerta de lo que Dios quiere hacer con nosotros a consecuencia de nuestro orgullo, a consecuencia de tener un ADN distorsionado, no el de Cristo, no el de la palabra, a consecuencia de abrazar mi voluntad, mi manera de pensar, con los berrinches que traigo de mi vieja vida, con los berretines, como dicen en el barrio. Y a veces eso nos deja fuera de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. ¿Hace cuánto que está esperando ver ese milagro de Dios? ¿Hace cuánto que está esperando ver la voluntad de Dios cumplida en tu vida? Sé sincero, pregúntate, ¿hace cuánto que mantengo una postura que no es humilde? ¿Hace cuánto que no busco a Dios de corazón? ¿Hace cuánto que no me humillo de verdad y soy sincero en su presencia? ¿Qué estoy guardando? ¿Qué estoy escondiendo atrás de este traje, de esta ropa que me pongo de santo? Vamos a leer un poquito más. Dice allí en el versículo 15: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco. ¿Ahora qué? Ahora conozco
que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Vieron que cuando habíamos leído el versículo 5 decía que había llevado 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro, 10.000 mudas de vestido. Fue recontra equipado para dar de alguna manera un presente, un obsequio, un regalo en gratitud frente si acontecía este milagro de ser sano. Pero recuerdan que él se estaba yendo enojado, que no quería ni verlo. Pero una vez que Dios obró en su vida, una vez que hubo humildad, una vez que hubo reconocimiento, una vez que hubo obediencia, Dios respondió. Y su vida fue transformada porque ahora no se quedó en su enojo, sino que fue a acercarse al varón de Dios. Y dice que ahora conocía al Dios verdadero. Ahora había tenido una experiencia genuina, verdadera, real, que transformó su vida. Ya no era uno más que venía de vez en cuando y congregaba. Ya no era uno que venía al racimo y se iba. Ya no era uno que tal vez esperaba de Dios mucho, pero no entregaba nada de su corazón, mantenía escondido. Ahora había un cambio, había una transformación. Hubo algo sobrenatural. Y me gusta porque acá veo dos personalidades en este Naamán y ahora en lo que vamos a seguir leyendo. En Naamán, alguien que tal vez no conoce a Dios porque es nuevo, porque llegó a casa hace poco, porque le hablaron de Jesús pero conoció de oídas y todavía no tuvo ese acercamiento. Tal vez de uno que hace tiempo que está en la iglesia pero nunca fue sincero. Tal vez se esconde debajo de la armadura las cosas de su pasado, por temor, por vergüenza, pero no es sincero ni con Dios. Entonces está simplemente de pasada. Pero la única manera de ser transformado es cuando en humildad y en obediencia abrazamos la palabra de Dios. Entonces veo esta personalidad que tuvo que pasar por este trato personal, por este trato de humillación, porque imagínense que el criado le venga a decir lo que tenía que hacer. Yo, el general. Y ahora ir a lavarse al río Jordán, como diciendo este río piojoso. Pero ahí a través de ese trato Dios pudo moldear su corazón y ahí conoció, ahí experimentó. Pero ahora viene algo interesante porque ahora acontece otra situación con otro personaje, otra personalidad. Alguien que podríamos decir ya hace tiempo está en la casa del Señor. Alguien que tal vez podríamos decir ya viene siendo discipulado en un racimo hace tiempo. Tal vez hasta está sirviendo en la casa del Señor. Pero vamos a ver lo que acontece ahí con el criado de Eliseo. Dice el versículo 16... Naamán le había ofrecido un presente y dijo Eliseo, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Ahora miren esta declaración preciosa de Eliseo. Vive Jehová en cuya presencia ¿qué? Otra vez, otra cualidad que demuestra que era alguien apasionado por la presencia de Dios. Era alguien que pasaba tiempo con Dios. Era alguien que tenía el celular directo del Señor, como un tal Bianchi. No, mentira. Era alguien que escuchaba a Dios mano a mano, era sensible a la voz del Señor. Y dice, y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él ¿qué? Él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mis brazos, y yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ven paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra.
Acá Naamán de alguna manera le dice, mi rey adora a un tal Dios Rimón, pero yo sé que es falso porque he conocido al Dios verdadero. Pero yo debo servirle, no puedo negarme a la voluntad del rey. Y si me doblego allí con el rey, que Dios no tome en cuenta ese pecado porque no estoy adorando a ese Dios falso. Yo he conocido al Dios verdadero. Mi corazón ahora está en el lugar correcto. Y Eliseo le da esa determinación de decir, anda tranquilo, Dios sabe tu corazón, Dios sabe la intención, Dios sabe que ahora querés hacer las cosas bien, que ahora querés caminar en la luz, que ahora no querés andar en tinieblas, que ahora querés abrazar este ADN, que ahora querés abrazar la palabra. Hasta aquí podríamos decir, este Naamán de un hombre altivo, orgulloso, que tenía muchas, podríamos decir, cualidades, pero que tenía una condición que lo iba a dejar excluido de todo. Tuvo un encuentro con el Señor después de ser tratado, y en humildad, en sencillez, en obediencia, Dios transformó su vida. No volvía siendo el mismo Naamán. No volvía siendo el mismo hombre en una postura, en una posición, en su orgullo. Ahora volvía con un corazón sencillo, humilde, sensible, dispuesto, entendiendo. Sus ojos fueron abiertos. La luz había resplandecido. Quédense aquí en Segunda Reyes, que ahora volvemos. Pero allí en Efesios, capítulo 5, Efesios 5, versículo 8. ¿Lo tenemos? Dice, porque en otro tiempo eras ¿qué? Tinieblas. ¿Cuándo? En otro tiempo, antes de haber conocido a la luz, antes de haberte acercado a Jesús. En otro tiempo, tinieblas. En otro tiempo hacías las cosas escondidas, ocultas, hacías cosas que no te interesaba porque no tenías temor del Señor, entonces no desagradabas a nadie, lo mantenías escondido sin que nadie sepa. En otro tiempo. Mas ahora soy ¿qué? Luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La palabra te invita a, ahora estás viviendo bajo la cobertura del Señor, bajo la luz del Señor. Debes andar como Él es. Andá como un hijo de luz. Andá como un testimonio vivo de Cristo. Andá representando su ADN. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Me gusta porque acá lo que está diciendo es, ahora tu esmero, tu dedicación, tu esfuerzo debe ser comprobar qué le agrada a tu Dios. Fijarte qué es lo que a Él le agrada para agasajar a tu Señor. Aquel que ha pagado con sangre por tu salvación, por tu vida. Aquel que te ha restaurado, que te ha redimido. Aquel que te ha levantado de los muertos. Aquel que te ha sanado de esa enfermedad. A veces no física, a veces mental, a veces espiritual. Aquel que ha hecho todo para que hoy estés aquí en su presencia. Deberíamos estar comprobando lo que es agradable a Él y no lo que es agradable a este. Y no participéis en las obras que infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Anotate esto: en la oscuridad, en las tinieblas, no hay fruto. Lo que hagas en el secreto, no en el secreto con el Señor, en el secreto escondida, no hay fruto. El pecado es muerte. Y va a traer muerte, y va a traer soledad, y va a traer un desierto a tu propia vida, a tu familia, por la consecuencia de mantenerlo escondido, por la consecuencia de no reconocérselo al Señor, de no presentarte diciendo me equivoqué, te fallé, pero vengo a buscar tu perdón, no quiero equivocarme más. Estás a una simple oración de poder resolver el asunto. Pero el orgullo muchas veces te deja afuera. Pero dice un poquito más, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen, ¿en qué? En secreto.
Porque a la carne le gusta hacer las cosas en lo secreto. Le gusta que nadie sepa. Le gusta jugar con el pecado. Le gusta estar quemándose a escondidas. Porque la carne está inclinada hacia lo malo. Y el enemigo aprovecha para poner las cartas ahí, tirarte las oportunidades. Y terminamos haciendo cosas vergonzosas, cosas que dañan nuestra integridad. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta ¿qué? Todo. Como decía Juan, Jesús, la luz del mundo, vino a este mundo para traer vida, para resplandecer, para que veamos con claridad. Pero el hombre amó más las tinieblas, lo oscuro, lo secreto, lo escondido. Pero me gusta lo que dice el versículo 14, por lo cual dice que despiértate tú que duermes. Yo cada vez que leo este versículo siento un sopapo de Dios, porque siento que me estoy durmiendo. En áreas a veces siento que estoy sirviendo a Dios con todas mis fuerzas, con todas mis ganas, y en áreas siento que le estoy fallando, que estoy siendo deudor. Y viene la palabra a decirme, despiértate. ¿Qué estás haciendo soñando tus propios sueños? ¿Qué estás haciendo a las cosas a tu manera? ¿Qué estás haciendo invirtiendo tu tiempo, tu esfuerzo, tu esmero, tu dedicación en cosas que no agradan al Señor? Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces hay una invitación de parte del cielo a no quedarte dormido, a despertarte. Jesús quiere alumbrarte. Jesús quiere traer luz a esas áreas que están en tinieblas. Jesús quiere mostrar tu condición, tu realidad, pero no para ponerse con el dedo delante tuyo y decir ¡ja, ja!, sino para extender su mano extendida y levantarte, ayudarte a reconocer, ayudarte a rendirte, ayudarte a arrepentirte. Romanos capítulo 13, acompáñenme. Romanos 13, versículo, vamos a leer del 8, porque estamos hablando de tener el ADN correcto, de tener el ADN de Cristo, de tener esa manera de pensar conforme a la que les enseña la palabra. Y me gusta porque aquí en Romanos 13, 8 nos deja bien en claro de qué se trata ese ADN. Y dice, no debáis a nadie nada, sino el ¿qué? El amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? Es el amor. Entonces nos deja bien en claro la palabra de qué se trata la esencia de Cristo. Y es el amor. El amor que perdona, el amor que restaura, el amor que da nuevas oportunidades, el amor que te vuelve a poner en pie, el amor que no te juzga, pero el amor que debemos aprender a abrazar para con nosotros mismos cuando fallamos, y para con aquel hermano que tal vez nos falló, o para con aquel prójimo, porque prójimo es aquel que está próximo, mi vecino, mi compañero de trabajo, mi familiar, ese que no me banco, ese que me pone siempre la música al palo, me deja la basura cerca de casa, me ensucia el palier del departamento. Pero a ese es el Señor dice amar. Porque cuando yo aprendo a abrazar este mandamiento que es el principal, que es el amor, no tengo tiempo para andar haciendo otras cosas en lo secreto, en la oscuridad, en las tinieblas. Porque estoy haciendo lo que Dios espera que haga.
Estoy abrazando su esencia, estoy abrazando su voluntad. Pero dice un poquito más, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya hora de ¿qué? De levantarnos de vuelta, nos dice lo mismo. Despiértate, levántate del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. Las tinieblas avanzan. Pero dice, se acerca el día. Se acerca la luz gloriosa. Jesucristo viene pronto. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis ¿para qué? Para los deseos de la carne. Entonces nuevamente la palabra nos invita a ver en qué estamos soñando. A veces vivimos en un sueño eterno, pero porque estamos dormidos a lo de Dios, pero no dormidos a lo que nosotros queremos. Por eso habla de proveer. Yo decido qué proveo cada día, a qué. Es como cuando pasan en el altar los que se van a casar y usamos la cita de Deuteronomio para decirle que hay 2 bolsas a escoger, la bendición y la maldición. Lo mismo nos está diciendo la palabra. Todos los días vos tenés la decisión de proveer. Lo poco que tenés, tu fe, tu santidad, tu entrega, tu tiempo, ¿a quién se lo estás proveyendo? ¿Se lo estás proveyendo al Señor Jesús para que Él sea tu Rey, tu Señor, para que haga su voluntad? ¿O se lo estás proveyendo a las obras infructuosas, a las tinieblas, a la carne, a tus propios deseos, a tus sueños personales, que no coinciden con lo que Dios espera? Pero dice que el tiempo es hora, se acerca, es tiempo. Por eso cuando a veces nos invitan a buscar almas y tener un número, de decir 2 personas por racimo, no, como decía el pastor Mariano, no debería ser poca cosa. Porque debería ser todos los días el estar preocupándome por aquellas almas que se están perdiendo en las tinieblas. Porque si no hay algo que no está sucediendo en mi corazón, ¿dónde está el amor de Dios? Si Dios en todo su amor me vino a buscar a mí, que no lo merecía, ¿cómo yo no voy a ir a buscar a aquel que tal vez está perdido, extraviado? ¿Cómo no voy a ser partícipe de alcanzar ese brazo de amor para aquel que lo necesita? ¿Cómo puede ser que no me suceda nada? ¿Cómo puede ser que me haya quedado endurecido mi corazón de tal manera que vengo, participo, estoy en los racimos, estoy en el culto, sirvo, pero mi corazón se ha hecho insensible? El orgullo a veces endurece el corazón. El mantener un lugar, una posición, un nombre, hace que perdamos de vista lo más importante. Necesitamos volver a tener ese corazón sensible. Necesitamos tener humildad, necesitamos tener obediencia. Volvamos ahí a 2 Reyes, en el capítulo 5, y les había dicho que ahora les quería contar la siguiente parte de la historia, donde aparece un criado, un servidor, un discípulo, alguien entendido, podríamos decir, alguien que estaba en la casa del Señor sirviendo, que tenía un mentor que pasaba tiempo en la presencia de Dios. Y dice allí el versículo 20 del capítulo 5, entonces, ¿qué? Giezi era el criado de Eliseo, era el discípulo, era el que Eliseo estaba formando, era el que de alguna manera estaba recibiendo después el manto de sucesión, el que debería de alguna manera entender, saber, conocer, experimentar, hacer lo que Dios espera. Pero dice entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo ¿dónde?
entre sí. A veces los problemones arrancan en un pequeño pensamiento. A veces los errores que cometemos arrancaron en un simple pensamiento. En un pensamiento que nace de un corazón egoísta, orgulloso. Pero dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras de él y tomaré de él alguna cosa. Miren cómo un pensamiento se hizo una película, ¿no? No, mi siervo Eliseo, el gran varón de Dios, lo puso como espiritualidad la cosa. No le recibió el presente de Naamán y Naamán se fue enojado. ¿Cómo le va a hacer eso? Pero vive Dios, que en la presencia estoy, que yo voy a ir a buscar la ofrenda de amor del siervo. Le puso un poco de espiritualidad a la cosa, pero en realidad en su corazón lo único que había era: querés sacar provecho, querés sacar ventaja. Salía egoísmo. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, miren acá lo precioso de este hombre altivo, orgulloso, de una posición, sobrador. Cuando lo ve corriendo al criado, al mensajero, al que le salió a recibir y le dijo: andá, lavate al río Jordán. Dice que cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle. Antes, desde el caballo ahí arriba, así me imagino, erguido, derecho, así, con el mentón alto, ¿viste? Como para marcar diferencia. Pero ahora viene y... Giezi, ¿qué hace papá? Como uno más. Ya había una transformación en su vida. Se bajó del carro para recibirle, le dijo: ¿va todo bien? Como diciendo: ¿por qué vení corriendo? ¿Pasó algo? Y él le dijo: bien. Y acá empieza la zaranata. Acá saca la guitarra Giezi y se inventa una historia en el momento. Porque viste que cuando el corazón es egoísta y empezá a chamullar como un campeón. Cuando estás queriendo buscar provecho para sacar un beneficio propio, tu corazón engañoso te da parla. Inventás historia. Rápido para inventar historia. Hay varios noveleros. No hay más. Antes. Pero mi Señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Imagínense el corazón de Naamán. Había conocido a Dios, había experimentado la gracia sobre su vida y ahora estaba dispuesto a darlo todo y aún más. Te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, como diciendo: no, me pediste 1, llévate 2. ¿Querés 1 más? Llévate 1 más. Y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Ni siquiera le dio la carga para que lo lleve. Le dijo: no, muchachos, carguen ustedes, vayan con él. Miren lo que hace un corazón transformado. Está dispuesto a darlo todo. Está dispuesto a amar. Está dispuesto a entregar. No está buscando un beneficio. Está buscando dar a otro. Dar amor. Dar gracia. Dar salvación. Dar a Jesús. Manifestar su luz. 24. Y así que llegó a un lugar que... ¿Pero cómo se va a secreto? Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Si uno lee Génesis, cuando Adán y Eva le fallan a Dios, dice que se encontraron en su desnudez, se avergonzaron y se escondieron.
Y Dios no le dijo, comieron del fruto prohibido. No. Dijo, ¿por qué se esconden de mí? ¿Qué está pasando? Cuéntenme. Y acá me suena lo mismo, ¿no? Dios siempre te pregunta, porque te da la oportunidad de que vos reconozcas, de que vos seas sincero, de que vos digas, me la remandé. La verdad que Naamán trajo una zapatilla, esas Nike estaban re buenas. Y me la quería quedar. Pero dice que Eliseo le dijo de dónde viene y él le dijo, ¿tu siervo qué? Yo estaba ahí, estaba en el baño, ¿no me viste? Pasa que me quedé un ratito ahí mirando el diario en el celular. O sea que vino escondido, lo llevó por otro lado, le digo, muchachos, hasta acá, vayan tranquilo. Se metió por la ventana, escondió ahí abajo de su cama y le dijo, yo estaba acá, no me fui a ningún lado. Seguía que, sanata. Entonces dice el versículo 26, entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve. Es tremendo. Porque este varón de Dios tenía contacto directo con Dios. Y Dios todo lo ve. Y Dios le dijo, mirá que Giesi salió corriendo. Anda por allá mangueando. Anda por allá inventando. Anda por allá escondiendo. Y me gusta porque Eliseo le dice, mi corazón, como si fuese Dios, ¿no? El corazón de Dios está ahí. Dios lo ve, Dios lo sabe. Estaba ahí en ese momento. Cuando otra vez fallaste, cuando otra vez volviste a caer, cuando otra vez te volviste a drogar, cuando otra vez volviste a mentir, cuando otra vez volviste a engañar, cuando otra vez desperdicias el tiempo. Mi corazón está ahí. Y saben, el corazón de Dios es el corazón de un padre. Cuando ves a tu hijo fallar, seguramente tenés ganas de meterle juicio. Pero el corazón de un padre ama y le duele cuando un hijo falla. Y yo lo veo a Eliseo como un padre diciéndole, me duele en el alma que estés haciendo esto, Giesi. Que no seas sincero. Y lo consecuente fue la lepra. Lo que era esto que empezaba a deteriorar, que yo les decía, agarra los nervios, la lepra y se agarraba los nervios de la cara y hace como que la endurece. Y a veces somos medio cara de piedra, porque seguimos presentándonos como que no pasa nada. Y Dios está sufriendo en su corazón porque sabe que estamos haciendo las cosas mal. Que no se nos pegue la lepra de tal manera que nos deje tieso, que nos deje con esta condición, escondiendo, ocultando. Seamos sinceros delante del Señor, que podamos reconocer, que nos podamos acercar a su luz para que Él nos resplandezca, para que Él haga la obra en nuestras vidas, para entender que no es a nuestra manera, sino que es a su forma, a su manera. Isaías 55, y ya terminamos. Invito a que te vayas poniendo de pie. Saben, veía la otra vuelta una película que no tiene nada que ver, ¿no? Pero me gustaba porque era, a través de eso había un documental de un físico llamado Oppenheimer, un físico muy inteligente, que había empezado a estudiar las moléculas, los átomos y la manera de hacer y generar que puedan fusionarse de una manera más
No le voy a dar datos técnicos porque ahí ya le voy a pifiar. Pero la cuestión que este físico, por su inteligencia, estaba la Segunda Guerra Mundial, con Alemania conquistando todo, y Estados Unidos está reclutando físicos para generar un arma de destrucción masiva. Entonces convoca a este físico por su intelecto, y este físico arma un equipo de otros físicos y químicos, y empiezan a trabajar fuera de tiempo para poder crear algo que sea de una explosión mayor. Y saben, ellos con el tiempo lograron construir lo que se llama la bomba nuclear. Y él estaba re contento que había logrado algo totalmente novedoso, algo nuevo, algo que era con un poder, un potencial tremendo. Pero cuando habían terminado de armar la bomba, ya había culminado la Segunda Guerra Mundial. Pero todavía había un conflicto con Japón en Estados Unidos. Y conocemos, ¿no?, la bomba de Hiroshima. Los estadounidenses terminaron lanzando esa bomba nuclear y terminó destruyendo toda la isla. Y ellos habían sacado cálculos y iba a tener como un radio de cierto porcentaje, y fue mucho mayor aún. Pero después este físico, que fue condecorado en Estados Unidos como un crack, como un genio que había hecho algo sorprendente para la ciencia, para todo, se dio cuenta que lo que él había construido era un arma de destrucción a la gente. Sintió que muchos japoneses habían fallecido, que no eran de la guerra, muchos inocentes, del pueblo. Y el peso de llevar encima la carga de todas esas muertes, luego lo llaman para hacer otra bomba aún más poderosa, y él se baja y queda como un traidor a la patria. Pero me gustaba la enseñanza de este físico. A veces nos envalentonamos en hacer cosas que a nuestra manera de ver parece algo bueno en el momento. Parece algo que es agradable, es algo que nos va a dar un beneficio, es algo que te genera placer realizarlo. Pero después te das cuenta que terminás construyendo una bomba que destruye todo, que lastima, que duele. Y llevar la carga de haber lastimado, el peso de haber fallado, el dolor de haber lastimado el corazón de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, es difícil de llevar. Isaías 55, versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que Dios está diciendo es: volvete con un corazón sencillo, humilde, sé sincero. Deja de esconderlo debajo de la armadura, deja de esconder las cosas pensando que nada va a pasar. Tarde o temprano la bomba explota. Tarde o temprano lo que creaste y creíste que quedó como un descubrimiento termina trayendo destrucción y lastimando, dañando. Hogares destruidos, donde el enemigo sacó ventaja, porque el enemigo viene a matar, robar y destruir. La familia, tu vida, no juega. Por eso, que podamos tener este corazón de volvernos a Él y entender que a veces nuestros pensamientos son escasos, son pequeños, pero los de Dios, sus planes, son maravillosos. Si tenemos la humildad y la sencillez y en obediencia a su palabra nos acercamos, Dios va a llevar a cabo su plan en nuestra vida. Vamos a ver el fruto de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero que haya esa cercanía, ese sinceramiento. Padre,
en esta preciosa noche. Queremos darte gracias, Señor, por poder estar aquí en tu casa compartiendo este tiempo, tu palabra. Y hoy repasando, Señor, esta historia de un general reconocido, de un general que tenía una posición, que tenía una estima, que tenía tal vez un renombre, que era conocido dentro de la congregación, que tenía un lugar de servicio, que era un buen servidor, dispuesto, pero con una condición: este general tenía lepra. Este general estaba escondiendo algo debajo de su armadura que estaba deteriorando su condición. Este general estaba escondiendo lo que iba a traer la ruina para su propia vida, para su familia, porque el leproso terminaba siendo excluido y una familia sin su marido quedaba sin sostén. Pero bendito, Señor, el proceso por el cual tú le hiciste pasar, donde tal vez con un ideal de que cómo tú tenías que resolverlo, lo hizo llenarse de enojo, de ira y querer irse. Y a veces, Señor, venimos de esa manera, con una posición, con un lugar, pensando que tú vas a hacer las cosas a como nosotros creemos, pero con algo escondido, con algo que está destruyendo nuestra integridad. Y a través de escuchar el consejo, a través de escuchar la voz de Dios, se humilló y en humildad fue, en obediencia, y tú lo restauraste sano. Y a través de este trato, la salvación, la luz, hizo que pueda abrir sus ojos y ahora conocía al Dios verdadero. Y te pregunto, iglesia, si conoces a tu Dios, si conoces al Dios que profesás, al Dios que adorás, al Dios por el cual vienes cada fin de semana. Te pregunto si hay humildad en tu corazón o el orgullo está reinando, o la soberbia o el sentir que no querés perder el lugar por lo que hiciste, por lo que fallaste, y lo tapás y lo escondés. Pero Dios, que todo lo ve, Dios lo sabe, su corazón está allí y se duele cuando sus hijos le fallamos. Pero Él, que es amplio en misericordia, Él que es amplio en perdonar, lo único que espera de nosotros es que dejemos ese camino impío, inicuo, esa manera de pensar, esa postura, ese orgullo en nuestro corazón, y vayamos en humildad a reconocerlo. Porque después aparece Giesi, otro que tenía más experiencia, más tiempo, más conocimiento, pero la avaricia, el egoísmo de su corazón, el querer sacar provecho, ventaja de lo que estaba viviendo, terminó trayéndole la derrota, terminó trayéndole la paga del pecado, que es muerte. Pero Dios no viene a juzgarnos, Dios viene a revelar, a alumbrar, a que salgamos de las tinieblas y nos acerquemos a su luz, para que seamos reprendidos en amor, para que seamos de aquellos que reconocen, que se arrepienten, que dicen: Señor, quiero tener tu ADN, no quiero seguir haciendo las cosas a mi manera. Por eso en esta noche, Señor, como tu palabra nos incitaba, quiero despertar de ese sueño profundo que tal vez he entrado. Quiero que mis ojos sean abiertos, y si hay algo en lo cual he mantenido en secreto,
o no me he dado cuenta y hoy el Espíritu Santo me está revelando que está mal, que está dañando mi integridad física, mi salud espiritual. Padre, hoy quiero reconocerlo delante de ti. Hoy me humillo, hoy me arrepiento. Hoy te pido perdón, Señor, si he hecho cosas en lo secreto, si he guardado cosas, Señor, en las tinieblas, si me he permitido pequeñeces, si he, Señor, abrazado un concepto en pos de mi sueño, en pos de lo que quería, pero terminé desarrollando una bomba que explotó y dañó y lastimó. Y hoy me encuentro con un hogar lastimado. Hoy me encuentro con corazones que sufren. Señor, ayúdame. Yo quiero pedirte perdón. No quiero, Señor, seguir abrazando esta manera de pensar. No quiero seguir, Señor, abrazando este pecado. Porque tú, Jesucristo, a través de esa cruz me diste la libertad. El pecado no me tiene más cautivo. No tiene autoridad sobre mi vida. Pero Padre, hoy vengo a reconocerlo delante de ti. Hoy vengo a confesarlo, hoy vengo a decirte, te necesito. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios, porque lo que he hecho está. Ya no lo puedo cambiar. Pero ahora con tu ayuda, Señor, ayúdame, Señor, a restaurar. Ayúdame, Señor, a perdonar a aquel que me dañó. Ayúdame, Señor, a tener la humildad de pedir perdón si le fallé a otro. A no quedarme en mi postura orgullosa. E ir, Señor, a lo que tú me pidas. Señor, no quiero que el orgullo de mi corazón me deje afuera de experimentar tus planes y tus sueños en mi vida. No quiero, Señor, que la terquedad de una manera de pensar errónea me deje afuera de tus sueños. No quiero, Señor, que mi corazón egoísta, mi corazón que no está mirando al prójimo, que está falto de amor, que se ha endurecido, Señor, me deje afuera de tus planes. Padre, en esta noche yo reconozco, en esta noche, Señor, yo me rindo. En esta noche, Señor, me doblego para que crezcas tú, para que tu luz abra mis ojos, para que tu luz resplandezca en mi vida, para que tu ADN sea transfundido a mi corazón, a mi sangre, Señor, y pueda tener tu perspectiva, tu manera de ver, tu manera de sentir, de hablar, como decía Eliseo, que estaba en la presencia de Dios y que lo que hacía lo hacía guiado por su voluntad. Señor, que me encuentres de esa manera, sencillo, humilde, dispuesto, obediente, a hacer lo que tú quieras hacer conmigo, Dios. Porque tus pensamientos son más altos, tus caminos son más altos sobre mi vida, Dios. Ayúdame a confiar y a creer en lo que tú quieres hacer, Señor. Que no ha sido lo último, que hay oportunidad para mi porvenir, que me he encontrado con Cristo y Cristo me ha dado la mano, me ha puesto en pie, me ha limpiado, me ha lavado. ¡Oh, bendito Jesús! Sí, Señor, hazlo con mi vida, Dios. Aquí estoy, te necesito. Mira mi corazón rendido, mira mi corazón humillado, dispuesto a darte lugar a ti, Jesús. Ven y entrónate, ven y sé el centro de mi vida. Quiero más de ti, Señor, quiero más de ti. Vengo mi yo para que crezcas tú, Señor. Muero a mi viejo yo para que vivas tú, Jesús. Las cosas viejas pasaron. Antes andaba en tinieblas, ahora soy una nueva criatura. Ahora me abrazo a tus preceptos, a tu concepto. Oh, bendito Dios. A tu manera, a tu forma, conforme a tu palabra, Dios. Haz como tú quieras. Mira mi corazón en esta noche, Señor.
Mira mi corazón rendido. Haz tu oración, iglesia. Abre tus labios. Dile a Dios lo que te está costando. Dile a Dios lo que tal vez le ha fallado. Cuéntale en esa área de debilidad para que Él te fortalezca. Cuéntale si te está faltando la fe para que Él pueda alumbrarte, para que Él pueda ser el centro de tu vida, para que no mengues, para que te afirmes, para que crezcas, para que seas transformado en su presencia. Porque un momento en su presencia transforma nuestras vidas. Queremos conocerte, Jesús. Te queremos a ti, oh Dios.